Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los que para mí son 7 de los futbolistas más odiados en este año 2024. Evidentemente, si tendríamos que armar una lista pensando en general, muchos nombraríamos históricamente jugadores como Cristiano Ronaldo, como Gerard Piqué, como Zlatan Ibrahimovic, como Pepe en su momento en Real Madrid, como Eric Cantona, yéndonos un poco más atrás en el tiempo. Pero claro, entiendo que hoy en día son jugadores que quizás por el momento que atraviesan en su carrera o porque algunos ya están retirados, no generan ese hate justamente. Sin embargo, creo que hay 7 jugadores o 7 casos que voy a mencionar de futbolistas que en la actualidad son bastante odiados o bastante resistidos en general, ya sea por sus propios hinchas como también por el hincha de fútbol en general. Así que espero que les guste la idea del video, que también me dejen su opinión sobre estos casos y otros futbolistas que consideran que podrían haber ingresado tranquilamente en el video. Que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal secundario activando la campanita, tienen todos los links en la descripción. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con el primero de los jugadores. Para mí, sin duda, un caso muy claro en la actualidad, y por eso lo pongo en la miniatura, es el de Vinicius Jr. Un jugador extremadamente talentoso, que nadie lo niega, un jugador de los mejores en su posición, pero que claro, tiene muchas aristas para mí, que lo hacen ser un jugador extremadamente resistido en la actualidad, sobre todo para el fanático neutral, y ni les digo para los contrarios al Real Madrid. Por un lado, jugar en el Real Madrid nunca ayuda, es un club que en general es bastante odiado, sobre todo en España. Segundo, creo que Vinicius es un jugador bastante propenso a simular, a tirarse, a llorar en el campo de juego, a intentar inventar una falta, lo cual tampoco ayuda, no es el único que lo hace, pero también. Está vinculado con una problemática muy fuerte en el fútbol que es el racismo, recibe muchísimos insultos de este estilo, sobre todo en España, lo que ocurrió últimamente, por ejemplo, cuando se ha enfrentado al Valencia, pero claro, al mismo tiempo muchas veces se cree que Vinicius utiliza el racismo, en vez de quizás para generar conciencia, casi victimizándose, y muchas veces él mismo es el que genera los insultos, tanto de tipo racista como no, generando muchas veces odio en los hinchas, ya sea por ejemplo con los festejos que hace, festejando en la cara, haciendo gestos frente a Barcelona, frente a Valencia y también frente a otros equipos, y también muchas actitudes que ha tenido dentro del campo de juego con colegas, digamos que son rivales de otros equipos, minimizándolo, peleándose, insultándolo. Creo que en general Vinicius hoy en día ha acaparado muchísimo del hate en general, salvo evidentemente el Real Madrid, donde es un jugador muy querido, que digo, engloba una problemática muy sensible como es el racismo, pero que igualmente, más allá de esta problemática, es un jugador extremadamente resistido para el hincha general. Otro caso de un jugador vinculado hoy en día al Real Madrid, más allá que no sea jugador del Madrid, es el caso para mí de Kylian Mbappé. Y es un futbolista que también, para mí, para el hincha de fútbol en general, inclusive hoy en día diría casi para también el hincha del Paris Saint-Germain, que es el equipo en el cual juega, es bastante resistido y genera cierto resquemor su figura. Es un jugador que también, de los mejores del mundo, nadie lo puede negar, pero que ha tenido tantas actitudes, tanto dentro del campo de juego como fuera, peleándose hasta con sus propios compañeros, toda la novela con el Real Madrid, las decisiones que ha tomado, declaraciones que ha tenido, se ha peleado, inclusive se habla hasta con Messi, un jugador que en general en su carrera no ha tenido tantos problemas, y creo que Kylian Mbappé hoy en día también representa ese estereotipo de jugador que en general no cae bien o no gusta. Es un futbolista que, como les digo, talento le sobra, es de los mejores del planeta, pero que tiene ciertas actitudes que ninguno en general, sobre todo cuando no es de tu propio equipo, le gusta ver en un futbolista, casi digamos un agrandado a la hora de demostrar, y un futbolista que creo que hoy en día, sobre todo también el hincha general, cansado de todo lo que ha sido la novela con el Real Madrid, en general no tiene una buena imagen por parte del hincha de fútbol. También tenemos el caso para mí claro del Dibu Martínez, el arquero argentino que quizás por cuestiones diferentes a las que vengo mencionando, más allá que alguna puede coincidir, también es bastante resistido por el hincha de fútbol en general. Sin duda las actitudes del Dibu no han ayudado para nada. Hemos visto los festejos que ha tenido en su momento frente a Colombia, los festejos que ha tenido frente a Países Bajos en la Copa del Mundo, el gesto con la Copa y demás. No ha ayudado para nada para que el Dibu Martínez tenga una buena relación con el fanático en general. Pero creo que puntualmente lo que molesta en el Dibu Martínez son dos cuestiones. Primero, todo lo que tiene que ver con Argentina, que es un país que en general siempre se lo ha vinculado con un país soberbio, agrandado, sus jugadores en general, y el Dibu Martínez quizás probablemente engloba muchas de esas características del argentino. Y segundo, para mí lo que molesta mucho en el Dibu Martínez es que hay
en general un concepto, una idea de que es un arquero extremadamente sobrevalorado. Y me refiero porque es un arquero, por ejemplo, que ataja en el Aston Villa, pero que ha ganado premios al mejor arquero de la temporada, lo cual para cualquier otro arquero del Aston Villa sería una locura. Y siendo honesto, muchas veces lo hemos hablado, en la temporada en general, sobre todo en el fútbol europeo, sacando lo que es a nivel selecciones, donde la verdad ha sido uno de los mejores arqueros, hay arqueros mejores que el Dibu Martínez. Creo que eso en general, salvo en Argentina que lo aman y evidentemente en Aston Villa también lo quieren y mucho, ha generado que el Dibu Martínez y ese concepto de ser un jugador sobrevalorado también lo llega a ser extremadamente resistido y tan siempre esperando, sobre todo los fanáticos que no les cae bien el Dibu Martínez, que tenga un error para rápidamente salir a matarlo. Otro futbolista que para mí ha ganado bastante hate en el último tiempo, que quizás hace un año y medio o dos no era así, pero creo que en el último tiempo sí se ha ganado bastante el odio del fanático en general, o al menos un jugador resistido, creo yo, es el caso de Karim Benzema. Un jugador que hasta hace 2 años era de los mejores delanteros del mundo, ganó un Balón de Oro nada más y nada menos jugando en el Real Madrid, pero que en el último tiempo ha tenido decisiones y actitudes que no han gustado. Por un lado, la decisión de abandonar el conjunto merengue e irse detrás de los dólares del fútbol árabe, creo que en general nunca termina cayendo bien en todos los jugadores, en algunos más, en otros menos, pero claro, jugando en Real Madrid, siendo vigente Balón de Oro, decidir cambiar todo eso por el dinero ha generado cierto resquemor en su figura, un jugador que además, históricamente hablando, ha tenido bastantes conflictos. Recordemos el famoso conflicto con Balbuena, que lo termina sacando de la selección. En Francia tampoco es un jugador querido, muchas veces resistido, no ha tenido grandes oportunidades, vive peleado con los técnicos, muchas veces también con los compañeros. Y sumémosle también que en el último tiempo, inclusive en el conjunto árabe, que pagó tanto dinero por él y le paga un contrato altísimo, tampoco lo quieren, porque ha tenido actitudes en las cuales ha abandonado la concentración, no ha tenido buenos rendimientos, algunos goles en contra, peleas inclusive allí, que ha llevado a que para mí, ni en Arabia hoy en día, ni en Francia y en el fútbol en general, sea un futbolista que tenga una buena imagen. Un futbolista que para mí años atrás jamás hubiésemos considerado para esta lista, pero que hoy en día, después de varias temporadas, ha ido perdiendo su imagen positiva a tal punto que para mí es bastante negativa en algunos lugares, es el caso de James Rodríguez. Un jugador que después de lo que fue la Copa del Mundo del año 2014, donde la rompió toda con Colombia, la carrera de James ha ido cayendo cada vez más y más a pique y de forma casi drástica. Después de un paso por el Real Madrid donde comenzó bien y terminó bastante mal, con algunas peleas, con conflictos, salidas de noche y actitudes que no gustaron, un paso sin pena ni gloria, digamos, por Bayern Múnich, donde no tuvo un papel destacado, pero tampoco lo hizo tan mal. Después pasó por Everton, donde no se fue de la mejor manera, terminó yendo al fútbol de Qatar, terminó llegando al fútbol de Grecia, cada vez un paso y un paso más en el cual su carrera se iba apagando y hoy en día jugando en Sao Paulo. Un jugador que en Colombia siempre ha sido muy criticado, sobre todo que muchas veces jugaba quizás y era completamente intrascendente y seguía siendo titular y seguía teniendo oportunidades por sobre otros compañeros. Creo que hoy en día, más allá de que sigue recibiendo algunas críticas, el muy buen año 2023 que tuvo Colombia ha apaciguado justamente esto y James ha tenido bastante continuidad, sobre todo en eliminatorias. Y un jugador muy criticado hoy en día por su paso en Brasil. Un jugador que grandes figuras o ídolos de Sao Paulo como Luis Fabiano catalogan como uno de los peores fichajes de la historia del club brasileño. Un jugador que amenazó muchas veces con irse, que no ha rendido, que tiene un sueldo altísimo, que se la pasa de vacaciones. Y un jugador que realmente con 32 años parece estar mucho más para la MLS o para el retiro inclusive que para seguir jugando en un nivel de elite. Y como les digo, un jugador que sin duda con el correr de los años se ha ido pagando su carrera, como también ha ido sumando cada vez más hate, tanto en Colombia como también en los lugares en los cuales ha jugado. No quiero dejar de mencionar un caso actual del fútbol argentino. Es el fútbol que más sigo, es el fútbol de mi país y evidentemente las raíces del canal están ahí. Y creo que en la actualidad un jugador muy resistido por el hincha de fútbol argentino en general e inclusive de su equipo, que es Tigre de Victoria, es el caso del uruguayo Brian Alemán. Un volante extremadamente talentoso para mí que tuvo grandes épocas, en algún momento uno de los mejores volantes del fútbol argentino, cuando jugaba en Arsenal, cuando jugó en Unión. Su última quizás etapa en Gimnasia fue lo mejor que vimos, pero que cada vez quedan menos muestras de ese gran talento que ha tenido y sus últimos pasos han sido bastante mediocres. Un jugador que hoy en día en Tigre lo expulsa más de lo que juega muy poco, aporta poco al equipo, parece que juega más por el nombre que en sí por lo que aporta, se la pasa peleándose con los rivales, sobre todo cuando se enfrenta a Estudiantes, que por su identificación con Gimnasia no se lleva muy bien con el plantel del Pincha en general, pero un jugador que más allá de todas estas actitudes, que tanto dentro como fuera del campo no caen bien, también quedó muy marcado en su etapa por el Lobo Platense, por lo que fue una denuncia, digamos, a nivel
periodístico de lo que eran los famosos bautismos contra los jugadores o juveniles del Lobo, un futbolista que formaba parte de los experimentados o los grandes del plantel y que muchas veces a los juveniles, a los chicos que empezaban a subir al plantel profesional, les pegaban, inclusive los dejaban sangrando, contaban algunos de ellos. Inclusive en algún momento se habló de denuncias de abuso sexual, más allá que esto no terminó siendo probado, pero creo que todo eso también ha hecho que hoy en día Brian Alemán sea uno de los jugadores más resistidos y más odiados que podemos encontrar en el fútbol argentino. Y evidentemente no quiero dejar de mencionar un caso que, si bien fue en el 2022, muchos deben recordar, que es el de Kurt Zouma, el jugador francés, el central, que juega en la Premier y que terminó siendo condenado por pegarle a su mascota, que era un gato. Y evidentemente a nadie le gusta que le peguen a los animales, y es un jugador que se ganó muchísimo hate, sobre todo en el fútbol inglés, de sus propios aficionados y también evidentemente del mundo del fútbol en general, e inclusive traspasando el fútbol. Un jugador que cualquier persona, más allá de ser un jugador de fútbol, que le pega a su animal, es una locura absoluta, y es un jugador que evidentemente se ha ganado muchísimo odio justamente por esta situación. En el 2022 se difundió un video que junto con su hermano le pegaban como si fuese una pelota de fútbol a su propio gato, a su mascota, y una vez que se hicieron públicas estas imágenes, más allá de todos los pedidos de disculpas que hizo, evidentemente fue separado en un momento del plantel, se ganó muchísimo odio por parte de sus propios fanáticos, jugaba en el West Ham, hoy en día lo sigue haciendo allí, y terminó siendo condenado. En algún momento se habló inclusive de prisión, cosa que no terminó pasando, pero sí condenado a tener que pagar una multa, que la verdad que para lo que debe ganar Zouma, 320.000 libras, no es tanto dinero, pero evidentemente una situación que también quedará grabada durante mucho tiempo, y un jugador que por esto se terminó ganando el odio de gran parte, no solamente de los fanáticos del fútbol, sino de la gente en general. Espero les haya gustado la idea del video. Estos son 7 de los casos que a mí me parece o que yo recuerdo. Muchos más debe haber seguramente, así que los invito a que en los comentarios los puedan ir dejando. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.